Ya nada más es para dejarte la nota de la clase del día de hoy. Son básicamente sobre los errores comunes que cometieron en el examen que hicimos y que algunos tuvieron la oportunidad de volver a repetir. Sin embargo, los errores siguen siendo los mismos. Una de las preguntas de las zonas culturales es identificar el nombre de estas zonas culturales. Recuerda que la zona se refiere a la región, zonas de región, y estas son las tres zonas culturales. Está Oasis América, Arido América y Mesoamérica. Recuerda, el nombre de las zonas prácticamente te dice sus características. Oasis, pues hay un poco de agua, muy poca agua, pero en realidad no hay tanta vegetación. Arido América es muy árido, no hay agua. Y Mesoamérica significa zona fértil. Por lo tanto, en Mesoamérica están las condiciones para que cualquier ser vivo pueda prosperar. Hay peces, hay aves, hay mamíferos y por tanto los humanos estaban cerca de sus suministros de alimentos, ya sea que cultivaran o que cazaran o que pescaran. Por lo tanto, es ahí donde se ubica la mayor parte de las culturas. Entonces, en principio, estas son las tres zonas culturales, que hubo error, por ahí quien se confunde todavía, y en otro sentido, eh, identificar que en Mesoamérica es donde se identifican, donde se establecieron la mayor parte de las culturas. Y ahí está el mapa sobrepuesto para que veas que estaban los mayas muy al sur, están los olmecas, por supuesto, y inclusive los teotihuacanos en el centro del país y los mexicas y los toltecas, que son culturas que estamos aprendiendo ahorita. ¿Correcto? Otra respuesta que tuvo error es identificar los tres horizontes. Y en los tres horizontes identificar cuál es el primero y el último. Entonces nada más recordarte aquí, el preclásico es donde aparece los olmecas, ¿no? Esa es la primera cultura en el preclásico. Y la siguiente periodo, perdón, es el clásico y el último es el posclásico. Pero aquí lo importante es que te acuerdas de la palabra clave. La palabra clave es clásico, ¿ok? El preclásico es de los primeros, el postclásico es de los últimos y el clásico es el que está en el centro. Entonces ahí, por favor, no dejes de recordar, ¿no? El prefijo pre, antes, ¿no? Y post, de después. Entonces está muy fácil. Por ahí hay quienes me están diciendo que, por lo tanto, por ejemplo, la estratificación, que es cuando empieza la sociedad a organizarse en actividades, pues viene en el preclásico. Ahí aparece, desde el principio aparece la estratificación y se va a continuar durante todos los periodos. Ok, ya sé que te agobias cuando ves esta información y cuando te hablan de periodo formativo, tardío. No, todo esto solamente te lo presento para que no te preocupes, no te agobies. Esto no lo estamos viendo. Estamos viendo algo muy elemental, que son los tres periodos, los tres horizontes en el tiempo, Si hemos visto todas estas culturas, Aprende en Casa ha hablado de todas ellas, pero lo único que necesito es que te acuerdes de las elementales. Si hemos visto todas estas culturas, ¿sale? ¿Cuáles son las elementales? La elemental del preclásico, la olmeca, la cultura madre, la que les enseña a todas las demás o la que les hereda a todas las demás sus aportaciones, el juego de pelota, la estratificación, sus dioses, la construcción, etc. Preclásico, la cultura madre. En el clásico, la teotihuacana, la pirámide del sol y la luna, esta gran ciudad que se considera donde se crearon los dioses. Otra cultura muy importante es la cultura maya. Todo el mundo habla de los mayas. La cultura maya aparece en el preclásico, tiene su máximo apogeo, su auge en el clásico y ya queda como pequeñas aldeas, pero todavía existe en el postclásico. La cultura maya va a abarcar los tres periodos. Y una cultura que vamos a empezar a aprender, que es básica en el postclásico, es la más importante, es los aztecas o mexicas. ¿Sale? Por ahí una pregunta que les hice es si los aztecas eran contemporáneos de los teotihuacanos. ¿Qué significaba esta pregunta? Si Teotihuacán y los aztecas aparecieron en el mismo periodo del clásico, si coexistieron, si vivieron al mismo tiempo. La respuesta era falso, no. Recuerda, los aztecas cuando aparecen, la ciudad de Teotihuacán ya está vacía, ya está desierta. La ciudad de Teotihuacán tiene su auge en el clásico y desaparece la población.
Cuando los aztecas llegan, la ciudad está desierta, deshabitada, Teotihuacán ya no existe. Se asombran todos de sus grandes pirámides, su gran ciudad, pero ya no existen. Los aztecas y los teotihuacanos no conviven al mismo tiempo. Ok. Y lo que yo te decía es, no tienes que acordarte de tantos datos de cada sociedad y no, en realidad todos comparten casi las mismas características. Por lo tanto, las sociedades del prehispánico, que están divididas en 3 periodos, el preclásico, el clásico y el posclásico, ¿qué comparten? En su organización política, la palabra clave, teocracia. La teocracia, ¿por qué? Porque su gobernante, que es uno, ¿sale? Es además su más alto jerarca religioso. Por eso la teocracia, una organización que tiene que ver con sus dioses y que además gobierna. También se le llama Tlatoani, por ejemplo. ¿Quién sigue en ese objetivo de importancia? Pues los sacerdotes. Son sociedades altamente religiosas, por eso hacían sacrificios rituales. Por eso sus pirámides dedicadas a sus dioses. Los sacerdotes son los más importantes también. Seguían los guerreros y al final los campesinos, comerciantes, artesanos y al final, que se usan mucho para sus rituales y para los sacrificios, los esclavos. Todas comparten estas características. Esto se llama estratificación. En lo económico, todas requieren la agricultura. Decíamos que están en la zona más fértil, en Mesoamérica. Todas se dedican a la agricultura. ¿De qué productos? El maíz, el cacao y el chile. ¿Sale? Por ahí te puse una trampa. Te dije que si el trigo era otro producto. El trigo, ojo, el trigo permite hacer el pan. Y no existe pan en las sociedades prehispánicas. El pan viene de Europa hasta que lo traen los españoles. Aquí no existía el pan, la tortilla sí. Entonces ahí ojo porque el trigo no es un cultivo nativo de América. Pero bueno, ya decíamos, todavía hasta nuestros días no falta en nuestra casa la tortilla, el maíz, el frijol, las calabazas y el chile. ¿Qué pasa? El comercio son muy, muy comerciantes. Cuando ya les tienen excedentes, pues comercian con todo lo demás, ¿no? Comercian con pieles, comercian con todo lo que es agricultura. Algunos comercian con piedras preciosas para ellos, con piedras extrañas como la obsidiana. Se dedican a la pesca. Y más al final del periodo posclásico, la guerra va a permitir el pago de tributos. También los aztecas van a coexistir o existir gracias al pago de tributos de sus otros grupos dominados. El tributo se puede pagar en especie, con productos o con esclavos para los sacrificios. En la organización social, ya dijimos, están estratificados, están segmentados por actividades. En lo social tienen una creencia politeísta, que creen en todos los dioses como el sol, la luna, el viento, el agua. El máximo dios, el jaguar, la serpiente emplumada también, son grandes animales que pertenecen a sus dioses. Y pues bueno, ya decíamos, esto se le llama cosmovisión. Su visión del mundo, de lo bueno y de lo malo, de arriba, de abajo, de la oscuridad y la luz, tiene que ver con la cosmovisión. En lo cultural, todas comparten sus pirámides, grandes construcciones, su juego de pelota, sus esculturas, sus artesanías. Todos tienen algún tipo de escritura y que van a generar códices. Cada quien escribe de manera diferente, pero todos van a tener, por ejemplo, van a ser grandes observadores del universo por esta parte que decíamos de su religión, y van a tener calendarios, ¿no? Existe un calendario maya, un calendario azteca, inclusive los olmecas se sabe que también ya tenían un calendario. Entonces, pues prácticamente todas las sociedades, por más alejadas que estén, por más extrañas que parezcan, como estas pirámides que te pongo, que pertenecen al México prehispánico, aunque formalmente no parecen pirámides, también pertenecen al prehispánico, son más del norte del país, pero todas tienen la estratificación. Tienen artesanos, comerciantes, tienen guerreros. Y por último, recuerda la palabra clave que a todos se les olvidó, esta visión del mundo y de su religión, que es la cosmovisión. Cosmovisión, que tiene que ver con el origen. Esta imagen que te pongo al centro, ve cómo está una pirámide, donde la pirámide tiene un universo arriba, donde están sus dioses, tiene algo alrededor que tiene que ver con su vida, con la agricultura, con donde viven, con donde mueren, y hay un espacio abajo que tiene que ver con el inframundo. Esta cosmovisión del mundo, el arriba y el abajo, tiene que ver con todo lo que ellos creen. La palabra clave cosmovisión, que la mayoría tuvo equivocada. Pues básicamente esto sería el repaso de los